Déjame contarte la historia desde el principio, pero esta vez vamos a ir un poco más profundo. Va a ser un viaje como esas historias de héroes que nos contaban de niños, pero con mucha más acción y filosofía. Primero te daré un poco de contexto. Akira salió en 1988 y es dirigida por Katsuhiro Otomo. Resulta que la película está basada en un manga que él mismo creó, que empezó en 1982 y terminó en 1990. La película salió antes de que el manga terminara. Hablemos un poco de Japón en esa época. Es como si vivieran en dos mundos distintos al mismo tiempo. Por un lado, la economía iba súper bien. Edificios por todos lados, tecnología a tope. Habían dejado atrás la guerra, al menos en lo que se veía por fuera. Pero por dentro la cosa era diferente. Toda esa prosperidad no podía borrar el dolor de la guerra, así como así. Es como si tuvieras una herida que ya cicatrizó, pero que te sigue doliendo. Y los japoneses, en lugar de hacer como que no pasaba nada, se pusieron a explorar todo ese dolor en sus historias. Ahí es donde nace Akira. Otomo no se fue por el lado fácil de mostrar lo genial que era Japón. Cogió toda esa cultura japonesa tan seria y disciplinada y le dio la vuelta. Y aunque esta película solo parece ciencia ficción, pues Otomo se inspiró en películas que no tienen nada que ver. ¿Has visto Bonnie and Clyde o Easy Riders? O películas gringas de los 60s o 70s, pues de ahí sacó gran parte de sus ideas. Ahora, ¿te acuerdas de cómo empieza la película? Estamos en este bar oscuro, medio escondido en un sótano, y de repente nos muestran estos rascacielos enormes que se alzan hasta el infinito. Es genial porque es como una metáfora de toda la ciudad. Por un lado tienes estos edificios gigantes y brillantes que representan el poder, el dinero, el gobierno. Y por otro tienes este mundo subterráneo, oscuro, donde están los marginados, los rebeldes, esa contracultura. Es las dos caras de la ciudad y la película nos las muestra desde el principio. Y hablando de rebeldes, ¿notaste todo el caos que hay en las calles? Hay pandillas por todos lados, la gente está protestando y la fuerza pública, bueno, digamos que no son muy amables. Es como si toda la ciudad estuviera a punto de estallar. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, imagínate que vives en una ciudad que fue destruida y luego reconstruida súper rápido. El gobierno es corrupto, no hay muchas oportunidades para los jóvenes y encima la autoridad te trata como si fueras basura. ¿Cómo no van a haber problemas, verdad? Y hablando de jóvenes, son ellos los que más sufren en todo este lío. Piensa en Kaneda y su pandilla. Son solo unos chicos, pero andan por ahí en motos, metiéndose en peleas, poniendo sus vidas en juego y sin ningún propósito. ¿Por qué? Porque no tienen nada más. No hay buenas escuelas, no hay trabajos decentes, no hay adultos que les guíen. Es un completo abandono social. Y lo peor es que algunos niños como Akira y los Espers son usados en experimentos para este sistema. Son solo herramientas y no personas. Y de esta escalofriante verdad pasamos a hablar de los experimentos. Aquí es donde la ciencia entra en juego. Pero no es la ciencia chévere que cura enfermedades o nos lleva al espacio. No, es una ciencia que se ha corrompido. Todo es secreto. Todo es militar. Es como si los científicos hubieran olvidado por qué hacen ciencia. El proyecto Akira es el mejor ejemplo. Y con este secreto, esta sociedad está jugando con fuerzas que no entiende. ¿Y todo para qué? ¿Para tener más poder, más control? Estos personajes están cavando su propia tumba y están tan ciegos que no se dan cuenta. Pero no todo es ciencia aterradora en Akira. ¿Te acuerdas de esa secta que adoraba a Akira? ¿O de cómo los Espers parecían casi místicos con sus poderes? Es como si en todo este caos tecnológico la gente todavía buscara algo en que creer. Por un lado tienes toda esta tecnología avanzada y por otro tienes gente que cree en profecías y poderes místicos. No importa cuánto avancemos, siempre vamos a necesitar algo que le dé sentido a nuestras vidas. Y ahora llegamos a Tetsuo. De todos los personajes que podían recibir este increíble poder, tenía que ser él. Pero piénsalo bien,
¿No es Tetsuo el espejo del planteamiento de esta sociedad? Es un chico que siempre se ha sentido débil, siempre a la sombra de Kaneda, y de repente tiene todo este poder. Es como si toda la frustración, todo el resentimiento de la sociedad de repente explotara en una sola persona, en Tetsuo, y este se convierte en una bomba de tiempo. Y si lo piensas bien, es una metáfora brutal. Un sistema obsesionado con el poder, que ignora a los débiles, que solo se preocupa por sí mismo y que consigue crear el monstruo que lo va a destruir. ¿Recuerdas esa escena donde Kei y Kaneda están encerrados? Es un momento clave. Kei, poseída por uno de los espers, le explica a Kaneda: Akira representa esa energía pura. Es como la fuerza del universo capaz de crear y destruirlo todo. De repente entiendes que todo es mucho más grande de lo que pensábamos. Es algo cósmico, algo que va más allá de lo que podemos entender. Y eso hace que todo sea aún más aterrador. Pero para entender realmente a Tetsuo tenemos que volver atrás, al orfanato, donde conoció a Kaneda. Imagínate, eres un niño pequeño y de repente te encuentras solo en un lugar extraño, rodeado de otros niños que también están solos. ¿Por qué está ahí Tetsuo? Quizás sus padres murieron o quizás lo abandonaron. La película no nos lo dice. Sea como sea, es un golpe duro para un niño. Y entonces aparece Kaneda. Se hacen amigos, sí, pero desde el principio hay algo raro en esta amistad. Kaneda es el protector, el fuerte. Y Tetsuo, bueno, Tetsuo es el que siempre necesita ser protegido. Puedes imaginarte cómo se siente, ¿verdad? Siempre sintiéndose débil, siempre con miedo de que lo abandonen de nuevo, siempre queriendo demostrar que él también vale. Es triste, pero esos sentimientos, ese dolor, ese miedo, todo eso es lo que hace que Tetsuo sea quien es. Y es lo que hace que cuando recibe ese poder se vuelva completamente loco. Y así llegamos a esa lucha épica entre Kaneda y Tetsuo. Pero lo más interesante no es la pelea en sí, sino lo que pasa en la mente de Tetsuo. Kaneda, de alguna manera, entra en los recuerdos de Tetsuo y lo que ve es desgarrador. Ve a ese niño asustado en el orfanato. Ve todas las veces que Tetsuo se sintió débil y humillado. Y por fin entiende por qué su amigo se ha convertido en esto. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Hay esperanza? ¿Hay salvación? Bueno, la película no nos da una respuesta fácil. Por un lado, vemos destrucción a una escala imaginable. Pero por otro, hay un momento al final cuando Akira resucita y parece que todo se ha reiniciado. Sí, todo se ha ido al carajo, pero quizás, solo quizás, podamos empezar de nuevo. En cuanto a nuestras almas, bueno, eso es algo en lo que cada uno tiene que pensar. La película nos muestra que incluso en el peor momento, incluso cuando parece que todo está perdido, todavía hay algo de humanidad en nosotros. Kaneda nunca abandona a Tetsuo, incluso cuando se ha convertido en un monstruo. Quizás esa es la salvación. No rendirse, no perder nuestra humanidad, incluso en las peores circunstancias. Empezamos con una película de motos voladoras y terminamos hablando de la naturaleza del alma humana. Pero eso es lo genial de Akira. No es solo una película de acción, es una historia que te hace pensar, que te desafía. Nos muestra un mundo que, aunque parece muy lejano, no es tan diferente del nuestro. Un mundo donde el poder corrompe, donde los débiles sufren, pero también un mundo donde, a pesar de todo, todavía hay esperanza. Así que la próxima vez que la veamos, ya sabes, no solo te fijes en las explosiones y las persecuciones, fíjate en los detalles, en los personajes, en lo que la película intenta decirnos. Porque al final Akira no es solo una película sobre un futuro distópico, es una película sobre nosotros, sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas y sobre lo que significa ser humano en un mundo que a veces parece haberse vuelto un caos. Creo que eso es lo que hace que Akira sea una obra maestra. No solo nos entretiene, nos hace pensar. Y eso, amigos míos, es lo que hace que una película sea verdaderamente especial. Nos vemos. Que nadie más se entere.
¿En serio? A la gente no le interesa esta clase de cosas, en serio, no quiere enterarse, en serio que no.